Bienvenidos a un programa más de Desayunando con nuestro invitado de hierro. Y de honor. Y de honor. Bueno, en Metepec somos de barro, ¿eh? pero resistente. Pero bueno, Pero ¿no? bueno. De esos- Exgobernador del Estado de México. Sí. Diputado, presidente del PRI. Puta de todo. Para fortuna mía, amigo de ustedes. Y amigo nuestro César Camacho. César, Gracias, bienvenido. querido Carlos. Bienvenido, Gracias, bienvenido. querido Un placer Javier. tenerte. Uno de los mejores políticos que tenemos en este país. Sí. Gracias, Y querido lo Javier. digo además porque No, me sí, consta, sí lo es. fuimos Gracias. compañeros en Sí. el Comité Ejecutivo Nacional Sí, hace del PRI en el 22 año 2000, años, 23. después de la derrota del 2000. Y, no, y déjame añadir, un gran dirigente del PRI con el cual yo compartí, yo creo que la mejor etapa, Sí. porque Gracias, Beatriz. con una enorme apertura y esa construcción de puentes que, por cierto, hoy no caracteriza Ya. a muchos. Pues no. Hoy los dinamitan. ¿Puedo Y también agregar algo? fuimos subsecretarios de Gobernación Efectivamente, juntos, también. con el presidente Cedillo, con Diego Efectivamente, el Carras. último. ¿A qué edad fuiste Es que tú sustituyes a Xoaifet. Era un niño. Cuando Xoaifet se fue de secretario de Sí. Gobernación con el presidente Cedillo sustituyendo a Esteban Moctezuma, llega César Camacho. El 2 de julio de 95 tenía 36 años. Fíjate. Lo que pasa es que representa menos siempre. Sí, somos el hijo más joven. ¿Cómo está el Estado de A ver. México hoy? Hoy, el primer factor que hace diferente las cosas es el presidente de la República. Un presidente de la República. Sí, a ver. Sí, todos tenemos opiniones y las hemos vertido sobre él, pero evidentemente que es no un personaje, sino es el personaje de la política nacional porque ha hecho uso y abuso de la posición que tiene, porque no solo diríamos que el diseño constitucional está hecho para que haya un presidente fuerte, quien quiera que Sí. sea. Él se ha encargado de concentrar más poder y hay de aquel que se le Por la buena y ponga por la enfrente mala. por la buena, por la mala y por la peor. Peor, sí. En consecuencia, tenemos un presidente protagónico que estando y no, y lo digo en serio, estando y no es el personaje central de la política mexiquense también. Creo que Delfina es alguien poco afecta a decir, a hacer y a estar. Le han sugerido estar lo menos que se puede y decir lo menos que se puede. Sometida totalmente. Pues sí, pues hoy hay una contienda muy apretada, muy cerrada. Por primera vez hay dos candidatas mujeres. Yo veo a Alejandra Chapa adelante, es una chica que no obstante su juventud, 39 años, ha sido diputada local, federal, integrante del gabinete, ha estado en las duras y en las maduras. Es una mujer comprometida con las mujeres, con un planteamiento a favor de los jóvenes. Y Alejandra ha hecho un planteamiento inteligente para que el salario real sea un salario familiar, para que no solo cubra, diríamos, a las mujeres, sino a las familias más amoladas. Entonces, en síntesis, una contienda apretada, una contienda difícil, una contienda de interés nacional, por el peso específico del Estado, por la tradición de los políticos mexiquenses en el ámbito nacional y bueno, diríamos el plato políticamente más apetecible para todos. Yo nada más hay algo que no entiendo. ¿Por qué la gente vota por ladronas? Está comprobado, o sea, no es que es un chisme. Oye, parece que Delfina se clavó echó una lana. No. El Tribunal Electoral dijo culpable. Sí. ¿Por qué la gente vota por una persona que les quitó a sus hijos las escuelas de tiempo completo? Los 800 millones que desaparecieron en la Secretaría de Educación Pública, no importa porque no se entera necesariamente la gente. Yo tengo dos comentarios, perdón. Primero, la gente no sabe, diríamos, o no todo el mundo sabe esto que ustedes comentan. A ver, los que estamos en este medio estamos más que enterados, pero muchísima gente no sabe esto que comenta Beatriz. Hay una sutileza jurídica que acaba siendo solo un escape discursivo, porque Alejandra se lo planteó en el debate y dijo, bueno, a quien condenaron es al partido, no a mí. A ver, por Dios. O sea, ella es la que comete la falta y con este formalismo exagerado dice, bueno, vamos a sancionar a Morena y no a ella. Entonces, no fui yo en tanto persona, sino fue el partido que represento. A ver, no me enredes, fuiste tú. Claro. O sea, se acabó. Entonces, yo creo que una tarea que hay que hacer quienes buscamos la consolidación de la democracia es que se sepa
yo me sumo a lo que dice Carlos, es que, oye, no es un chisme, si ya lo dijo la autoridad electoral. Claro. Y segundo asunto, lo de los 800 millones ya lo dijo la Auditoría Superior, o sea... también lo dijo. Claro. O sea, a ver, no son conjeturas, son observaciones que no han sido satisfechas, no han sido atendidas, no han sido explicadas, pero falta que se sepa. Y un segundo asunto, mucha gente, lo digo porque estoy en el medio, no piensa en Delfina, piensa en Andrés. Es decir, es Andrés, y ella... con un discurso, creo que pobre, a lo que acude es a cobijarse claro. En Andrés. Ella está colgada de la banda presidencial. Absolutamente. Es más, mucha gente ha oído de Delfina, ahora la han visto, pero no saben quién es Delfina. ¿No? Y obviamente no saben qué ha hecho o dejado de hacer. Entonces, sigue siendo el argumento recurrente, y ellos lo saben y por eso los grimen, es que es Morena _ López Obrador, o al revés, López Obrador, que no es el líder de Morena, es el dueño. Que Alejandra del Moral gane la gubernatura del Estado de México va a representar de alguna manera salvar la democracia en el país por el impacto y las consecuencias que esto va a tener en el 24. Yo lo creo. Doy un dato de referencia. Coahuila, que es muy importante, por supuesto, tiene 7 distritos electorales federales. El Estado de México tiene 40. Sí, exacto. Es decir, para empezar, ¿no? 40 de 300. Y esto habla de la fuerza, del peso específico de un Estado en la política nacional. Por eso yo sí creo que es la oportunidad para reivindicar la democracia. Y cuando digo reivindicar, lo pienso bien. Reivindicar es recuperar lo que estás perdiendo, ¿eh? Sí. Y estamos en gerundio, perdiendo todos los días la democracia por un gobierno atropellador, excluyente, descalificador. Regresemos a las elecciones del Estado de México. Decía César hace un momento que es la primera elección en el Estado de México entre 2 mujeres. Será una elección muy cerrada. Sin embargo, vemos, César, aquí y allá una serie de encuestas muy dispares, ¿no? Algunas, pero inmensamente dispares, ¿no? Con 20 puntos de diferencia a favor de Delfina y otras donde, por supuesto, 14 acortan mucho. Yo he visto 2 de Alejandra, 6. Pero me gustaría conocer la visión que ustedes tienen en el Estado de México de este escenario. 2 cosas, Beatriz. Una de estas, para no hacerle propaganda a nadie, que habla de una diferencia muy grande, solo como botón de muestra, dijo que Lía Limón perdería, y al final Lía Limón ganó por 21 puntos. Sí. Está acreditado que el prestigio, iba a decir está en entredicho, no, más bien está desprestigiada. Yo creo que las encuestas son útiles. Hay que saberlas leer. Exactamente. Y hay que saber de quién vienen. Pero en última instancia las encuestas son fotografías, no son películas. Si es una instantánea. Yo creo que hay que interpretarlas, no hay que desdeñarlas ninguna, pero no hay que suponer que son el evangelio, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando y hay que decir cosas. Hay que poner al descubierto cosas que poco se saben y tarea en la que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante y que se sepa más, no solo de las propuestas, sino de los perfiles. Bueno, ¿de quién se trata? Yo puedo decir misa, pero mi biografía puede registrar que yo he hecho exactamente lo contrario de lo que digo que voy a decir. Entonces, ahora resulta que vas a hacer, ¿cómo es que lo vas a hacer si en 30 años has hecho exactamente lo contrario? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho. El Estado de México, por su tamaño, tiene 12 millones y medio de electores, 17 millones de habitantes. Ya no es por mucho el padrón más grande del país. No, pero por supuesto, a ver, el que sigue, que es la Ciudad de México, es prácticamente la mitad. O sea, es descomunal. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar mucho con esas que yo calificaría como propuestas audaces, posibles, e insistir en quién es Alejandra. O sea, esto no es para chambones, no es para improvisados, no es para... Oye, tengo muchas ganas. No, yo también tengo muchas ganas. Sí. No, se trata de quién tiene la capacidad, la aptitud y la actitud para poder con el paquete. El Estado de México es un país. Sí. En consecuencia, no podemos entregarle los siguientes 6 años a la improvisación, al empirismo y peor tantito a la ilegalidad, a la inmoralidad. Bueno, por Dios. Elevados. Pero a ver,
Y esto te lo hago esta pregunta porque las organizaciones ciudadanas que estamos involucradas en defender las mejores causas en el Estado de México y que además Alejandra del Moral ya adoptó la agenda ciudadana que le fuimos a entregar ahí, un grupo importante de organizaciones. La pregunta es, ¿dónde hay que trabajar? ¿Con quiénes hay que trabajar en este esquema de abstencionismo? ¿Mujeres, jóvenes? ¿Con quiénes? Magnífica idea, planteamiento. Beatriz, el Estado de México, lo digo con convicción, la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, es la cuna del ciudadanismo, ¿eh? O sea, el PRI se topó con hueso cuando, fíjense, hubo un momento cuando se hizo una nueva distritación que había 300 distritos electorales en el país y el PRI ganaba 299. El frío entró por Naucalpan. O sea, y no con candidatos, diríamos, lo cobijó Acción Nacional, pero no era un militante de Acción Nacional, era un ciudadano activo, sí, muy participativo. Ahí está la beta. Porque esto que estoy diciendo lo estoy hablando de hace casi 50 años. Sí. No, es decir, se ha extendido la participación ciudadana, sobre todo en el área conurbada, pero lo mismo en fraccionamientos importantes al estilo Satélite, Lomas Verdes, etcétera, que en el Rosario, Tlalnepantla, o que en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan o Valle de Chalco. Es decir, hay que trabajar intensamente, y lo digo con enorme convicción, más allá de los partidos, que creo somos una generación de la transición. Sí. Yo inicié en esto con un partido omnipotente, todopoderoso. No, hoy es un partido en la competencia y en medio de dificultades. Entonces, me da mucho gusto que Alejandra, bueno, primero, me da mucho gusto la construcción de la coalición, de una alianza de amplio espectro. Oye, ¿tienen sus diferencias? Claro que sí, no hay que ocultarlas, pero los acuerdos se construyen a partir de las coincidencias. Entonces, claro, ahí están las coincidencias, claro, y con las organizaciones de la sociedad civil. No son pocas. Beatriz, todas las que tienen que ver con la promoción de la seguridad o la protección de las mujeres, de los niños, de los enfermos que ahora están tan vapuleados por un régimen que no da una. Desaparece el seguro popular y lo que pone en su lugar no sirve. Hay historias terribles, dolorosísimas. Y entonces, en todos los frentes, mujeres, importantemente, el Estado de México, por su conformación, muy importante entre las mujeres, hay mujeres amas de casa, jefas de familia, que incluso estando casadas, prácticamente viven solas. Los maridos se echan 3 horas de ida y otras de regreso para ir a trabajar. Así es. Los niños que tienen necesidad de atención, tienen necesidad de una esperanza de vida en el corto plazo. Entonces, yo pondría 4 grandes temas. Esto no es un asunto que lo tome de la campaña de Alejandra, así lo creo yo. Seguridad, economía en el más amplio de los sentidos, que es generación de empleo, educación. Promoción de la inversión, generación de empleo, seguridad social, todo. Mujeres y jóvenes. Ahora, si Alejandra, a sus 39 años, con toda la cauda de responsabilidades que ha tenido, de las que ha salido, por cierto, muy bien librada, pues ni modo que no sea ella misma un ejemplo de que sí se puede. A ver, Alejandra ha tenido las duras y las maduras. Alejandra ha perdido elecciones y ha ganado elecciones. Alejandra ganó Cuautitlán Izcalli a los 26 años, creo, cuando había 4 trienios perdidos. Y Alejandra lo recuperó. Es decir, ella sabe de lo que se trata, es una mujer hecha en la brega política y creo que además tiene agallas, tiene capacidad, tiene visión de futuro. Dicen las lenguas que si perdemos el Estado de México, perdemos la presidencia. No, yo creo que marca una tendencia muy poderosa. ¿Sí la pero marca? Digo, por el peso específico del Estado, pero no necesariamente es el preludio de lo que ocurre en la presidencia. Claro que no. ¿Por qué? Lo acabas de decir. A ver, en 99 gana el PRI la gubernatura y perdemos en 2000 la presidencia. Sí. En 2005 lo mismo y en 2006 perdemos la presidencia. Lo que es cierto es que fortalecería mucho la alianza y que estamos en gerundio ensayando esta nueva conformación política donde los partidos son importantes pero no son los mandones,
donde hay una sociedad civil organizada muy demandante, que a mí me encanta verla así de comprometida, porque creo que la suma de todos esos factores que tenemos, agravios, no necesariamente personales, agravios ciudadanos respecto a lo que está pasando en el gobierno federal, tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, síntesis, yo creo que no automáticamente, pero no pensemos en ese experimento. No, vamos a ganar el Estado de México. Pues hay que apretar el paso. Hay que seguir sumando, hay que tender puentes y hay que generar un discurso. No hablo de una pieza discursiva, expresiones, posiciones sobre los temas centrales que sumen voluntades, e insistir en el perfil de Alejandra, porque alguien podría decir, bueno, se lo dijeron, ¿no? Di tal cosa, tal. No solo soy capaz de articular lo que quiero, sino mi historia personal acredita que soy capaz de hacerlo. Permítanme hacer una especie de fotografía dividida a la mitad, donde hay una parte de especulación y una parte de realidad. La realidad es que, como tú bien anotabas, César, tenemos a una candidata, Delfina Gómez, totalmente arropada por el presidente de la República, es una prolongación del presidente de la República, está recibiendo toda la protección del gobierno federal en términos de recursos políticos, de estructura, etcétera, etcétera. Y en la otra parte de la fotografía tenemos a una Alejandra del Moral, donde la especulación dice que está alejada o cuando menos desarropada por parte del gobierno del Estado. ¿Tú qué nos dices? Si no hubiera interés del Lerdo, Alejandra no sería la candidata, ¿eh? Ok. O sea, es la candidata en buena medida, pues porque es alguien, digamos, de esta casa. Si hubiera sido otra gente, a lo mejor la señal a interpretar es, ya vi que no quieren ganar el Estado de México. Claro que sí. Cada uno de los que hemos pasado por ahí tenemos un estilo diferente. Hace rato alguno de ustedes hablaba del 21. En 18 nos fue muy mal en las elecciones. En 17 gana Alfredo, en 18 por un margen no amplio, pero remonta encuestas que lo daban abajo. En 18 perdemos estrepitosamente. Un dato: el Estado es quien tiene el que tiene la diputación local más grande, 75. La que le sigue a la Ciudad de México tiene 66. Perdimos 50, tenían 52 de 75. Y 80 y tantos municipios de 125. Podían cambiar la Constitución sin nadie. 2/3 partes de la Cámara y la mayoría de los ayuntamientos. Y Alfredo la llevó bastante bien. Hubo un intento, no de cambiar la Constitución, de tener una nueva Constitución, de ese tamaño, ¿eh? Y no ocurrió nada, no porque la inercia se lo haya llevado, lo haya dejado en un cajón. No ocurrió porque hubo chamba política. Ahora no tienen posibilidad de cambiar la Constitución ni de hacer un cambio de esta naturaleza. Y ha habido mucha política. La Junta de Coordinación, que es lo que fue antes la Gran Comisión, la tiene Morena. Sigue siendo el grupo mayoritario, diríamos la primera minoría. Sí. Hay chamba política, y yo diría un poco entre serio y broma, nadie se puede pelear con la cocinera, ¿no? O sea, no puedes frontalmente pelearte con quien te va a generar estabilidad política y un trato, diríamos, republicano. Yo creo que el Estado en esa parte, en la gobernabilidad y todo, se mantiene así gracias a una relación cuidadosa. Y bueno, pues, Alfredo, el gobernador, es alguien, esto lo digo bajo mi responsabilidad, es el gobernador de todos, está por ley y por decisión personal, es imparcial, pero yo digo que no es políticamente neutro. Y yo creo que le gustaría que ganara Alejandra.